Hola a todos y bienvenidos a una nueva lección de escuela sabática en el repaso de esta semana, la lección número 9 en los Salmos parte 2. Gracias a todos los que nos han estado acompañando y comparten este video para que pueda llegar a muchas más personas. Esperamos seguir creando contenido y para ello los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok y también en YouTube como Gordo Adventista. De esta manera podamos llegar a más gente, especial jóvenes, porque estaremos creando más contenido para jóvenes y ya pues gracias a Dios hemos podido adquirir nuevos equipos que nos van a permitir realizar streamings en vivo cuando estemos en los sermones, cuando estemos también dictando conferencias para jóvenes. Ya la agenda se nos está llenando, así que si usted desea que estemos en su iglesia, que estemos con un programa especial para jóvenes, por favor escríbanos a nuestro correo lapalabraabierta@gmail.com. Repito, la palabra abierta @gmail.com y pueda separar allí la agenda para poder acompañarlos en sus iglesias, en programas para sociedades de jóvenes, escuela de padres, también para sermones y repasos profundos de la lección de escuela sabática. Con esto los queremos invitar a que tengamos una palabra de oración para iniciar con nuestro repaso de esta semana. Oremos. Te damos gracias, buen Padre y buen Dios, por este día. Gracias también por la lección de esta semana que nos deja grandes enseñanzas. Y para el repaso, queremos implorar que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que la sabiduría del cielo nos dirija a través de las diferentes secciones del repaso de esta lección. Bendice a cada persona que ve este video y también, Padre, a sus familias. Por favor, acompáñanos. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. La lección de esta semana en los Salmos, parte 2. Y hay algo muy interesante que toca la lección, y es que precisamente se nos muestra allí de que a pesar de los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo y en nuestra sociedad y que lo tenemos muy de cerca, siempre hay un tema allí de la involucración de los sentimientos, involucrar también las preocupaciones, de todas estas cosas que pasan. Bueno, Dios, ¿hasta cuándo? ¿O dónde estás, Dios, que no haces algo de manera inmediata? El libro de los Salmos también toca mucho de esto, ¿vale? También se nos dirige también a Dios como esa esperanza, como esa fortaleza, y es lo que estaremos viendo durante las diferentes secciones de nuestro repaso. Así que vamos a compartir de manera inmediata nuestra presentación, la cual pues hemos preparado de manera muy especial para todos ustedes. E iniciamos entonces con nuestro versículo de memoria, lo encuentran ustedes allí. A pesar de todo, podemos estar confiados. ¿Y qué nos dice nuestro versículo de memoria? Lo encontramos en el Salmo 67, versículos 3 y 4. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad. Dice así nuestro versículo de memoria, el Salmo 67, versículos 3 y 4, y con ello también quiero hacer una remembranza, porque precisamente el libro de los Salmos hablan mucho de santuario, y esta no es la excepción. Y precisamente nos dice el evangelismo, página 165, lo siguiente: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Así que para todos los que nos ven, sean o no pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es muy importante que podamos estudiar y entender a profundidad todo el ministerio de santuario, porque allí está reflejado el plan de salvación y en el fondo se toca mucho esto en la lección de esta semana, especialmente con lo que tiene que ver con la gran esperanza que tenemos a pesar de lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Y con esto empezamos nuestra sección del domingo, nuestro pronto auxilio. El Salmo 46 tiene puntos muy importantes. Vamos a leer apenas algunos versículos, en este caso, los versículos 1, 2 y 7, que nos dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos,
aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Shelah. Y termina de esta manera. Así que hay algo muy importante, y es que aquí vemos la promesa de que Dios será exaltado a pesar de la rebelión mundial. Si algo se está manifestando en nuestros días, es una rebelión clara y abierta a todos los principios de Dios. Entonces vemos el ataque al matrimonio, vemos el ataque ahora a las cuestiones de género, ¿sí? Vemos los ataques con respecto a la formación de la familia, obviamente al sábado, obviamente también en la creencia como tal, en las personas que estamos seguros y creyentes de la existencia de Dios. Entonces, en ese orden de ideas se plantea, y fíjense lo que dice el versículo 10, perdón, versículos 8 y versículo 10. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido en la tierra. Y hay un punto muy importante que toca la lección acá. Y es que dentro de toda esta rebelión, las consecuencias finales será que vendrán pues las destrucciones, lo que habla el libro de Apocalipsis de las plagas, y es inevitable que a la mente vengan estas escenas, es completamente inevitable. Y de pronto pase por nuestra mente, ¿será que no seré salvo? ¿Qué pasa si a mí me llegan las plagas? ¿Estaré listo para el regreso del Señor? Todo esto viene a nuestra mente, es inevitable, es completamente inevitable. Y esto habla bien porque de una u otra manera el temor de Dios que está dentro de ti habla. El Espíritu Santo que quiere hablarte y decir, mira, tienes que abandonar X o Y cosa, mira, todavía estás fallando en esto. Es importante. Pero lo más importante aquí es que confiemos en la salvación del Señor. Por eso me gusta mucho, ¿sí? Me gusta mucho esta parte del versículo 2 y versículo 7, cuando dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. La tierra va a ser removida, pero no temeremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es nuestro refugio. Si hemos puesto nuestra confianza en Él, confiemos en su gracia. Confiemos que la sangre de Cristo entonces nos ha cubierto. Confiemos que el poder de Dios nos va a ayudar para vencer el pecado y de esa manera poder estar frente al Dios Santísimo. Y de esta manera poder exaltar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Como lo dice la última parte del versículo 10. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra, porque Jehová es nuestro lugar seguro, nuestro lugar más seguro. Así que de esta manera, como lo habíamos visto, es inevitable pensar en este listado. Los males de este mundo, todo lo que está pasando, las plagas, los sufrimientos, el decaimiento social es una cosa de locos hoy en día. Si todo lo que está pasando, supuestamente ya hay 145 géneros, que todos son de fluidos, y una persona puede cambiar de ser hombre a ser un Thundercat, ¿sí? Si se siente bien siendo una tortuga ninja, está perfecto. Toda la distorsión moral y social y de la realidad que hoy en día está atacando. Finalmente también en la destrucción del mundo. Entonces, esto nos lleva a la siguiente parte de la lección. La siguiente parte de la lección que nos habla de la esperanza en medio de la confusión. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar lo que nos dice el Salmo, perdón, lo que nos dice Jeremías. Jeremías capítulo 4 y los versículos, vamos a ver allí, 23 al 26, que nos dice lo siguiente. Jeremías capítulo 4, de los versículos 23 al 26. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. ¿Qué le recuerda eso? Génesis 1. Y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí un campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira.
Jeremías nos presenta una escena muy similar a la que había en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, cuando la tierra estaba completamente desolada y vacía, cuando no había vida en ello. Y la Biblia nos habla de algo que se llama la obra extraña de Dios. ¿Por qué obra extraña? Miren, las plagas, las 7 plagas postreras descritas en el libro de Apocalipsis 16, tienen una función. Y esa función es volver a la tierra a su estado original, cuando estaba desolada y vacía. Entonces a eso se le llama la obra extraña de Dios, porque todos contemplamos que Dios es el creador, los que creemos en Él, todos los que creemos en Él, Dios es el creador. Poco se contempla la idea de que Dios debe destruir. ¿Es necesario? Sí, ya lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante. Ahora, en este orden de ideas, esta no es la única vez, ni en el Génesis, ni en Jeremías, que se nombra que la tierra está desolada, está vacía, donde ya no hay luz. Hay un estudio muy importante que lo estaremos grabando en los próximos días, y es un estudio de Isaías capítulo 24 al capítulo 27, que se le llama el mini apocalipsis. Allí hay muchas, pero muchísimas referencias que el Apocalipsis toma después, que Juan toma después, ¿sí?, para describir precisamente los eventos finales. La destrucción del mundo, la destrucción de los impíos, el cielo nuevo y la tierra nueva. Es algo bien, bien, bien interesante, algo bien bonito. Pero miremos que hay unos conceptos similares que nos muestra precisamente Isaías 24 al 27. Por ejemplo, fíjense ustedes lo que dice Isaías 24 y el versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Y este capítulo habla específicamente del juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra, sobre los impíos más específicamente, y cómo será el estado de la tierra después de ese juicio. Juicio que se está llevando ahora mismo. Pero después de que se ejecuta, estamos viendo cómo va a quedar la tierra. Fíjense lo que dice Isaías 25, versículos 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿A qué le recuerda eso? Apocalipsis 21. Sigue diciendo, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Amén. Entonces, en este orden de ideas, debemos recordar algo muy importante, cosas muy, muy importantes. Jeremías nos habla proféticamente de lo que ha de suceder, cómo será el fin de la tierra. También nos lo dice el libro de Apocalipsis. Jeremías 4 apunta a una profecía para el fin del tiempo, que en su momento también aplicó para la Jerusalén, destrucción que se realizó en el 586 a.C., cuando vio que todo estaba asolado, oscuro, no había vida, no había árboles. Jeremías, a través de su experiencia de lo que sucedió en la historia de ese tiempo con la destrucción de Jerusalén, en el año que ya mencioné, 586 a.C., a cargo de Nabucodonosor, ¿sí? Vio, el Señor le mostró cómo ha de quedar la tierra en el último tiempo, después de que vengan sus juicios. Jeremías no solo ve lo que pasa en su momento, sino que Jeremías, por el Espíritu Santo, ve lo que va a pasar en el futuro, lo que ha de acontecer y cómo ha de quedar la tierra, cómo ha de finalizar todo esto. Entonces, en este orden de ideas, tanto en la experiencia de Jeremías como lo que va a pasar en el fin del tiempo, vemos precisamente el colapso de los reinos mundiales, ¿sí? Que por este lado interponen modelos de gobiernos, por este lado está uno contrario, se experimentan y tratan de unirse nación con nación, pueblo con pueblo, pero como dijo el Señor en Daniel 2:44, no se unirán el uno con el otro. En Colombia hay una propuesta para volver a revivir a la Gran Colombia. Tenemos Nación Europea, tenemos el Brexit, o sea, fíjense las cosas, y todo está decayendo, todo está
yéndose para abajo, ¿sí? Porque todos esos tipos de reinos, monarquías, anarquías, democracia, ¿m? Dictaduras, todo esto, como lo vimos en lecciones anteriores, todo esto lo único que ha causado ha sido afrentas y sufrimientos al pueblo, a la gente. Así que tenemos que tener en cuenta cosas muy importantes. Primero, recordar, mi querido amigo y hermano en Cristo, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, no está en esta tierra. Debemos apuntar siempre a que nuestra ciudadanía está allá. No pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esto, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta es que por más promesas de líderes políticos, religiosos, mira, esto lo vamos a mejorar, vamos a vivir sabroso, no, vamos a aumentarle el sueldo a todo el mundo, vamos a incrementar las ganancias de todos para que todos vivan bien, te vamos a mejorar, no va a mejorar. El Hijo de Dios que está presente, el Hijo de Dios que precisamente ve a su alrededor y está atento a las profecías apocalípticas, va a tener en cuenta que esto no va a mejorar. No va a mejorar. Cada vez será peor. El gobernante va a ser peor que el anterior. No va a haber mejora. La profecía bíblica debe cumplirse. Todo va a ir de mal en peor. Porque Dios ya anunció el fin de todo esto desde el principio. ¿Sí? Todo ya lo había anunciado el Señor. Entonces, cuando ponemos los ojos en las cosas de acá, ¿sí? Cuando pensamos entonces que X o Y figura religiosa, política, del arte, qué sé yo, ponemos los ojos ahí y creemos que esta persona será la solución, se nos está olvidando entonces lo anunciado por Dios desde hace muchos años. Y lo estamos viendo. Fíjense que les voy a poner un solo ejemplo, un solo ejemplo. Supuestamente el nivel de educación y lo demás tendría que mejorar. Sin embargo, no es así. Estamos viendo cómo los jóvenes hoy en día cada vez son más irrespetuosos. Estamos viendo cómo cada vez las personas, no solo los jóvenes, sino las personas, cada vez son menos tolerantes, cómo se guían más hacia la violencia, cómo a través de casos de intolerancia hay muchos más asesinatos, se crean supuestamente ministerios de igualdad y mujer para reducir los feminicidios, pero no es así, la cosa empeora, los padres, bueno, las madres sobre todo están paradas por la ley para matar a sus hijos desde el vientre, los hijos ya se sienten con derechos para estar y pisotear a sus padres de familia. Sin hablar del ataque al matrimonio, ahora se habla de matrimonio igualitario, se habla de la creación de géneros fluidos. eh, no va a estar mejor. No va a estar mejor. Pareciera que ciertas cosas irían a mejorar. Pareciera. Pero solo se nos olvide que esto finalmente va a colapsar. Todo va a colapsar. Entonces, en este orden de ideas, la profecía nos recuerda que este mundo va a su completa destrucción y que estas pruebas solo nos sirven para fortalecer nuestra fe en el Dios que ya dio las profecías desde hace mucho tiempo. ¿Mm? Daniel 7:18 nos da una promesa maravillosa para que estemos recordando que la profecía bíblica no es para que nos asustemos, es para que nos dé esperanza. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Amén. Dice el Señor. Dice el Señor. Con esto nos vamos a la siguiente parte de la lección, bajo sus pies. Para ello, vamos a leer el Salmo 47 y el versículo 3, que dice lo siguiente. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies, dice el Señor. Ahora, fíjense algo interesante y es que la lección nos plantea una pregunta interesante y es, ¿cuál será el lugar que nos espera en el reino de Cristo? Pues bien, como Dios mismo someterá a los pueblos,
esas naciones estarán bajo sus pies, bajo nuestros pies, perdón. Entonces, en Apocalipsis 20 se habla de que reinaremos con Cristo por 1000 años, que estaremos juzgando a las naciones, según el apóstol Pablo, juzgaremos inclusive a los ángeles, lo que dice el apóstol Pablo. Nuestro lugar está o estará precisamente en que esas naciones impías estarán bajo nuestros pies. Dios mismo nos pondrá en un lugar exaltado, primero por gracia, pero también por fidelidad, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, un dato interesante es que este salmo, el Salmo 47, era escogido o elegido para cantarlo en el Año Nuevo Judío. ¿Mm? Era un salmo en el que precisamente se planteaba la gran victoria de Dios sobre las naciones impías y rebeldes que quedarán bajo sus pies y que pondrá también debajo de los pies de aquellos salvos. De aquellos salvos. Entonces, hay una promesa maravillosa y yendo al tema de los pies, hay una promesa maravillosa porque los pies tiene que ver con varios aspectos en la Biblia, pero quiero que vayamos a ver un aspecto interesante y muy bonito que es una promesa. Fíjense lo que nos dice el Señor en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Y es una promesa en la cual yo creo. Y es una promesa que le he repetido a mi esposa varias ocasiones cuando tuvimos una situación bastante difícil. Dice lo siguiente: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Será vuestro territorio, dice el Señor. Y en situaciones o en la situación complicada que les cuento, le comentaba a mi esposa, no tenemos que salir corriendo. El Señor nos va a dar ese lugar para nosotros. Y lo he vivido. Y el Señor ha cumplido. Porque Dios lo ha prometido, porque Dios siempre quiere exaltar a los suyos, porque Dios siempre quiere que tengamos en cuenta que Él es fiel y asimismo nos invita a que seamos fieles con Él. Y entonces nos da esta bella promesa: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, será para vosotros. Entonces, es una promesa profética, ¿vale? Es una promesa enteramente profética. Si lo llevamos a los eventos finales, a lo que va a acontecer, Dios promete que habrá un lugar en el que la planta de vuestro pie pisará y eso será nuestro. Cielos nuevos y tierra nueva. Por eso recordábamos y tenemos que recordar siempre, nuestra nacionalidad no está en este lugar. Nuestra nacionalidad no es este mundo. No es esta tierra la que Dios promete, así está tal como está. Son cielos nuevos, tierras nuevas, donde enjugará toda lágrima, donde la destrucción de la muerte, del mal, será total, donde no habrá llanto, clamor ni enfermedad, donde no nos van a separar de nuestros seres queridos. Ese es el Dios en que vale la pena creer. ¿Mm? Es un Dios que está dispuesto a acabar con el mal, pero también está dispuesto a dar una herencia que obviamente no nos merecemos, pero que por gracia y amor nos la quiere dar. ¿Vale? Entonces, esta promesa profética nos lleva a recordar qué fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Fíjense algo interesante. Adán tenía la potestad de este mundo. Satanás se la quitó. Por lo tanto, y así como lo dice el libro de Job, ¿sí? Él era representante de este planeta Tierra hasta cierto momento. ¿Cuándo se le quitó? Jesús la vino a recuperar. Jesús la vino a recuperar. Por eso Jesús es ahora nuestro representante. Pero el libro Conflicto de los Siglos nos dice que una vez que estemos en el cielo, que una vez ya hayamos sido redimidos de este lugar y estemos con Jesús, Adán y Jesús se van a encontrar. Adán y Jesús se van a volver a ver. Después de miles de años se van a volver a ver. Y el lugar que perdió Adán, Cristo se lo va a devolver. Adán será nuestro representante. Adán va a ser nuestro representante. ¿Sí? Pero lo que perdió Adán, Cristo lo recuperó a fin de devolvérselo. Porque Satanás había usurpado un lugar. Lo había quitado, creyéndose ser el gobernante de este mundo. El ruler es la palabra
en inglés. Él creía que esta tierra era su propiedad. ¿Y cómo lo sabemos? Precisamente cuando le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido entregado y yo lo entrego a quien yo quiera, según lo que dice Mateo capítulo 4. Pero Jesús quitó a Satanás la potestad de este mundo y ahora el reino, la gloria y el poderío le pertenece a él. Pero nos dice el libro Conflicto de los Siglos que eso que recibió será de nuevo para Adán. Amén. Ahora, en ese orden de ideas, vamos a ir a ver los roles que tienen los pies dentro de la Biblia, que son bastante interesantes. Los pies tiene que ver con propiedad, ya lo habíamos visto allí, ¿sí? Lugar que pisare la planta de vuestro pie será para vosotros. Soberanía, porque el Señor dice que Él es soberano. Dice que puso su pie en el mar, su pie en la tierra, como soberano que es. Eso reclama una soberanía. De hecho, es bien sabido por la historia que cuando los colonizadores llegaron a América Latina, colocaban primero su pie derecho y colocaban un estandarte en la tierra para reclamar la soberanía y propiedad de esa tierra. Pero también los pies hablan de humildad. El que camina humilde, el que anda humilde. También los pies tienen que ver con evangelismo. Preciosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, dice el Señor. Tiene que ver con la alabanza. Alabamos, nos pusimos en pie y alabamos. También tiene que ver con una devoción. Es un tema de fidelidad, es un tema de ponerse a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo y mostrar nuestra devoción. Tiene que ver con la súplica. Yo me postré a sus pies, le supliqué. Jacob se aferraba a los pies. ¿Mm? Y tiene que ver con adoración. Yo me postré y adoré. ¿Sí? Veíamos la imagen de Moisés anteriormente. Me postré y adoré. Me postré a sus pies. Así que los pies tienen varias connotaciones muy importantes que es necesario que las tengamos en cuenta. Pero principalmente recordemos esta gran promesa bíblica y quiero volverla a repetir. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Una promesa profética maravillosa que nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. ¿Mm? Y entonces, siguiendo con esta parte, recordemos, teniendo en cuenta nuestra ciudadanía, se nos dará cielos nuevos y tierra nueva por herencia, que no la merecemos, pero por gracia se nos da. Y fíjense y quedémonos con esto. Zacarías 14, versículo 9, que tiene que ver con el tema de propiedad, con los pies. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. El Señor será rey sobre toda la tierra. Amén. Vino y sangre. La siguiente parte de la lección que nos habla del Salmo 75 y tomamos algunos de los versículos para poder ir más a fondo a la idea. Vamos a ver el Salmo 75, versículos 2, 5 y 7. Salmo 75, versículos 2, 5 y 7. Dice lo siguiente. Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Y dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os orgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, mas Dios es el juez. A este humilla y a este enaltece. Y fíjense lo que dice el versículo 10, es muy bonito, es maravilloso. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Amén. Y vamos a ir por partes, porque la lección nos plantea una pregunta bastante interesante y es, ¿qué es lo que está en juego en el juicio? Fíjense algo importante aquí. En el tiempo en que Él señale, juzgará rectamente. Ya estamos en el tiempo del juicio. Ya estamos en tiempo del juicio. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Está juzgando rectamente. Dios no se equivoca. Y entonces, ¿qué es lo que está en juego? Cuando comparamos esto con Mateo 26 y con Apocalipsis 14, encontramos algo muy importante y es el hecho del perdón de los pecados. ¿Qué es lo que está en juego aquí? El perdón de los pecados. ¿Qué más está en juego aquí? Nuestra salvación eterna. Por eso dice muy importante, dije a los insensatos, no os infatuéis y a los impíos no os orgullezcáis. ¿Mm?
No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. ¿Por qué? Porque el Señor a este humilla y a este enaltece y deja claro a quienes va a humillar, a los impíos, a los orgullosos, a los que dijeron no quiero tener que ver nada contigo, yo puedo esto solo, todo esto lo he construido solo, la soberbia, todo eso será finalmente humillado. A todo esto se le quitará el poder. ¿Mm? En cambio, al humilde, al que se postró, al que reconoció su pecado, al que puso su fe en Cristo, al que confió en sus méritos para ser salvo, a aquel que dice, Señor, sin ti yo no soy nada, ese finalmente será exaltado por el Señor, será exaltado por Dios. Entonces, Dios tuvo que corregir cosas, muchas cosas, entre esas la apropiación indebida del poder que ha tenido lugar en este mundo. Recordemos que el pueblo, en lecciones anteriores, el pueblo escogió tener reyes como los demás reinos, como los demás países. Recordemos que precisamente esa lección aún pesa hoy en nuestros días. Recordemos que esos tipos de gobierno solo han traído tristeza y oprobio a muchos, a muchos. Y entonces dentro de todo este marco de la apropiación indebida del poder empiezan a nacer pensamientos como el del señor Friedrich Nietzsche, ¿sí? Que decía que nosotros debemos crear nuestro propio sentido y que debemos pretender que el universo existe para nuestro beneficio. ¿Mm? Y prácticamente la idea que encierra es que tú eres tu propio Dios. Tú eres tu propio Dios. Tú te juzgas. Y esto me lleva a pensar en lo siguiente, y es que hoy en día se está haciendo muy popular la frase, sobre todo entre los cristianos, es que tú no debes juzgarme. Dios me juzga. Pero solo tienen en cuenta la primera parte, la segunda no. Y lo toman para decir, en muchas ocasiones, no generalizo, pero sí para justificar muchas veces sus malas acciones o justificar las malas acciones que se hacen con otras personas. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo jóvenes. Que nadie tiene derecho a juzgarte, estamos de acuerdo con eso. Muy de acuerdo con eso. Nadie tiene por qué juzgarte. Nadie tiene por qué juzgarnos. Pero cuando digas solo Dios puede juzgarme, ten en cuenta lo que estás diciendo. Tómalo con seriedad. Tómalo con seriedad. Porque para Dios no tendrás excusas. A Dios no le podrás decir, ay, no, es que me justifico por X o Y. ¿Está bien que nadie te puede juzgar? Por supuesto. Pero está mal que digas de manera vana y sin pensarlo, solo Dios me puede juzgar. Piénsalo. Solo piénsalo. ¿Sí? Y que finalmente este tipo de palabras, cuando decimos eso, pues nos estamos poniendo en un lugar que solo le compete a Dios. Nos estamos haciendo nuestros propios dioses. Finalmente, las cosas están pero tan mal, ¿sí? Tan mal, que toda esta debacle de los valores morales está llevando a que seamos más animales que personas racionales, ¿sí? Las cosas inmorales hoy son aceptadas y hasta aplaudidas. Hace unos 20, 30 años era inconcebible un OnlyFans, por ejemplo, ¿sí? Hoy es aplaudido. No se ve como un tipo de prostitución, sino que se ve más bien como un tipo de emprendimiento y empoderamiento femenino, ¿vale? El feminismo de esta ola, hablo claritico, feminismo de esta ola promueve una serie de antivalores, entre ellos la de pisotear al hombre, pero sobre todo de acabar con la vida antes de que se nazca. ¿No? Y todo eso es aplaudido en muchos ramos. Sin hablar, ya lo hemos mencionado, del tema de la ideología de género. Esa apropiación indebida del poder es lo que Dios debe corregir. Esa apropiación indebida del poder es lo que Dios tiene que aclarar en el juicio. Entre otras cosas más, por supuesto. ¿Sí? Entre otras cosas más. Pero ¿por qué es necesario? ¿Sí? Fíjense la pregunta que hace la lección. ¿Por qué siempre es importante recordar que será necesaria la destrucción total de este mundo y su recreación natural para que todo sea restaurado? Fíjense,
hay cosas que tienen que pasar. El Señor Jesucristo, cuando vamos a Mateo 24, Apocalipsis no, a Mateo 24, nos deja claro en el versículo 6, si no estoy mal, todo esto tiene que acontecer. Pero no os turbéis, esto tiene que pasar. Tiene que suceder. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Eso es como cuando hay una herida que está infectada, tienen que limpiarla, ¿sí? Años atrás eh, tenían que quemarla a fin de matar el virus, ¿sí? O matar la bacteria o lo que infecta lo que puede infectar la herida para que salga carne nueva. ¿Mm? Algo así pasa con este mundo. Este mundo está infectado del peor de los virus, que es el pecado, y tiene que ser completamente destruido para que se cree uno sin ninguna relación con el pecado, a fin de que no volvamos a sufrir todas las cosas que sufrimos hoy en día. Todo tiene que ser destruido. Es necesario, es necesario. Los que son expertos en agricultura, después de la cosecha, deben quemar la tierra, dejarla reposar un tiempo para que vuelva a ser fértil y salga nuevo fruto. Es necesario, tiene que pasar por el fuego. Es muy importante para que podamos gozar de esa promesa del cielo nuevo y la tierra nueva que tanto nos habla el Señor en su palabra. Muy bien, con esto nos vamos a la última parte de la lección. Para que se conozca tu salvación. Punto importantísimo. Punto importantísimo porque aquí nos habla del Salmo 67, que ya se había leído en la lección anterior. Pero hay algo que me llama la atención y es que es mirar cuál es el título. En algunas Biblias está el título de este Salmo y aquí lo dejé para ustedes, está entre comillas. Se llama Exhortación a las Naciones para que alaben a Dios. Para que se conozca tu salvación es una de las frases que están en los versículos del Salmo 67. Pero ¿quién la va a dar a conocer? Es una pregunta. ¿Quién tiene que darla a conocer? Los que ya estamos gozando de esa salvación. Los que ya hemos experimentado la gracia del Señor. Los que ya hemos y estamos viviendo la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, en el Salmo 67, y fíjense estos puntos importantes, dice que Dios proveyó un camino de salvación. Dios dejó a un pueblo para mostrar ese camino de salvación, ¿vale? Y en ese orden de ideas hay un lugar especial que debía ser una casa de oración. El templo debía ser una casa de oración. Fíjense el paso a paso. Dios provee el camino, ¿sí? Lo enseña a aquellos que ya deciden seguir ese camino, ¿sí? Y esos que deciden seguir ese camino lo enseñan a otros más. Tienen un lugar especial que se llama casa de oración. Pero precisamente la lección nos hablaba de lo siguiente: infortunadamente, con frecuencia, ¿sí? El pueblo de Dios ha fracasado en esta tarea. A menudo o con frecuencia, dice la lección. Entonces, ¿por qué fracasa? ¿Por qué fracasa? Es algo tan importante empezar a analizar desde todo punto de vista. Y es que si Dios nos proveyó el camino, si nos mostró el camino, si estamos caminando con Él en ese camino, si nos ha provisto de bendiciones maravillosas, si también nos ha reprendido a causa de nuestro pecado, ¿por qué entonces no enseñamos ese camino? ¿Por qué fracasamos en el hecho de hacer el templo un lugar de oración? Un lugar de oración. ¿Por qué? Y en la sección del jueves nos deja una pregunta que está allí. La copié textual, dice lo siguiente: ¿qué obligaciones deberíamos sentir como iglesia y como individuos en cuanto a enseñar a los demás las verdades que tanto amamos? Miren, a todos nos encanta decir, somos el pueblo de Dios. Amén. Nos fascina decir, el Señor es nuestro Dios. Amén. Dios está dispuesto a salvarte. Amén. Dios te va a perdonar tu pecado. Amén. Pero ¿por qué no predicamos estas verdades? Habla como iglesia y como individuos. Nótese que la pregunta lo pone en dos aspectos, dos hemisferios. Como iglesia, hablando de todo un conjunto, y como individuos.
¿Por qué no estamos haciendo esa labor? ¿Cuál es la razón? Y la imagen que está a su derecha es una denuncia grave. No lo hago para la institución, que quede claro, ¿ok? No lo hago para la institución, sino es lo que nosotros hacemos de la iglesia. La misión de la iglesia está clara, la visión de la iglesia está clara, ¿sí? La institución tiene claros sus conceptos, su doctrina, qué es lo que desea, cuál es su misión. Todo eso está clarísimo. El problema está en que nosotros no lo queremos aplicar bien, porque la iglesia no es un club social, pero lamentablemente poco a poco la estamos convirtiendo en eso. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal. No, hay que almorzar, claro, rico que todos estemos en coinonía, hablando, almorzando, compartiendo tiempo como hermanos. Pero la cosa es que lo que se está convirtiendo esto es que vamos al culto, almorzamos, sociedades de jóvenes pero ya, pero no estamos saliendo a hacer el trabajo. No estamos saliendo a hacer nuestro trabajo. No estamos saliendo precisamente a predicar estas bellas verdades que tantos amamos. Verdades como el sábado, verdades como la ley de Dios, verdades como la justificación por la fe, verdades como el perdón de los pecados, verdades como la vida cristiana, verdades como la reforma pro salud. No lo estamos haciendo. Y es una pregunta, ¿qué obligaciones deberíamos sentir como iglesia y como individuos en cuanto a enseñar a los demás las verdades que tanto amamos? ¿Cuál es esa obligación? Fíjense ustedes que veíamos en las lecciones pasadas, en esta lección, que toda persona que ya ha experimentado la gracia salvadora de Cristo no le queda otra sino ir a predicar. Porque es la respuesta automática. Es una respuesta automática. ¿Pero por qué no lo estamos haciendo? Es una interesante pregunta. Interesante pregunta. ¿Mm? Hay muchas personas que no han sido alcanzadas. Lo más triste de todo esto es que finalmente el Espíritu de Profecía nos dice que la labor que no quisimos hacer en La Paz, tendremos que hacerla en medio de muchas dificultades. Es cuando ya venga este tiempo de persecución. Así que hay una invitación especial en esta escuela sabática y es que confiemos precisamente a pesar de lo que vemos a nuestro alrededor. Confiemos en que Dios está al control, en que nuestra ciudadanía no está acá. Pero también recordemos que tenemos una labor importante. Hay muchas personas que no han sido alcanzadas, están los medios sociales, está el puerta a puerta. Miren, hay muchos medios para poder ir a hacer la obra misionera, pero no queremos hacerla. Y es necesario preguntarnos como individuos y como miembros de la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué? Importante, interesante. Pues bien, hermanos, nuevamente les agradezco por estar aquí con nosotros. Los insto a que me sigan en mis redes sociales como Gordo Adventista en YouTube y también en TikTok. Nos vemos en la próxima. Terminemos con una palabra de oración. Permítame, dejo aquí de compartir la pantalla y vamos a orar. Te agradecemos, Padre amado, por esta bella lección, donde nos recuerdas la bendita esperanza a la cual pues nos mantenemos y nos aferramos a ti. Pero también, Padre, gracias por este gran mensaje en donde nos instas a mostrar a otros el camino de salvación que tú nos has mostrado. Bendícenos durante este resto de tarde. Ayúdanos a profundizar más esta lección durante el repaso semanal que tenemos en nuestra iglesia. Y por favor, Padre, permanece con nosotros durante el resto de esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, para todos, muchísimas gracias. Gracias por estar atentos, gracias por estar allí, pendientes, y nos veremos en nuestro próximo repaso. Dios los bendiga. Buen día.